Bueno, comenzamos con la presentación entonces. ¿Cuáles son los inicios del Festival de Matemática? ¿Dónde surge la idea? Bueno, surgen a partir del CLAM y la UMA que se realizó en Córdoba en el año 2012, sobre todo en el Festival de Matemática. Allí, además de las diversas actividades que realmente nos asombraron y los distintos juegos que podíamos observar, lo que más nos llamó la atención es la motivación y el interés que tenían los chicos al jugar a estos distintos juegos de mesa que tenían una base matemática. Entonces pensamos, ¿por qué no replicarlo en Córdoba? ¿Por qué no llevarlo a escuelas primarias, secundarias o la institución que lo solicitara para poder transmitir la matemática desde otro lado? Entonces se nos ocurrió armar un proyecto que el cual constaría de visitar escuelas primarias, secundarias, llevando juegos de mesa, y más adelante agregaríamos trucos también de magia con un toque matemático. ¿Y a qué me refiero con un toque matemático? Que la magia, entre comillas, es una idea matemática que está disfrazada. Por lo general explicamos cada uno de estos trucos, o a veces no, entonces dejamos pensando en los estudiantes de las distintas instituciones. Para hacer este proyecto se solicitó un subsidio a la Universidad Nacional de Córdoba, en particular la extensión de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Dentro del mismo, ¿quiénes participarían? Alumnos, egresados y docentes de nuestra institución. Y en un futuro, para trabajar en conjunto, incluiríamos a la Facultad de Artes para poder diseñar nuestros propios y originales juegos de mesa. Este subsidio se habilitó en agosto del 2014 y pudimos comenzar a desarrollar nuestro proyecto. ¿Cuáles son nuestros objetivos dentro del Festival de Matemática? ¿Para qué vamos a las escuelas? ¿Qué es lo que nos proponemos en los estudiantes? Tenemos 4 pilares fundamentales, que son nuestra base, digamos, del proyecto, que es descubrir, incentivar, perder el miedo y razonar dentro del mundo de la matemática. ¿Y por qué estos pilares? Y sobre todo, hacer razonar. Porque estamos luchando constantemente contra un prejuicio en la sociedad. La matemática es difícil, la matemática no me sale, ¿para qué me sirve? No me gusta, es aburrido. Lo fundamental en el Festival de Matemática, más allá de mostrar que están los juegos de mesa, lógicos, matemáticos, que están en los trucos de magia, es hacer razonar, es tratar de que las personas, y en particular los jóvenes, entiendan que en un simple pensamiento estamos haciendo matemática. Y también perderle el miedo, porque la matemática está en todos lados. Como adelanté anteriormente, ¿quiénes somos los que formamos el Festival de Matemática de Córdoba? Somos los matemagos, así nos llamamos y así nos hacemos conocer. Somos estudiantes y docentes, principalmente, de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la UNC. Nosotros somos voluntarios, es decir, nosotros no cobramos ningún centavo por esta actividad, es totalmente ad honorem. Y aquí nos presentamos, mostraremos algunas imágenes en distintas presentaciones. Aquí estamos en una de las muestras de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí hemos visitado una escuela rural. En esta otra imagen estamos en el Festival de Matemática Anual que nosotros realizamos, en esta oportunidad en el Museo de Ciencias Naturales de la provincia. Aquí estamos en un encuentro de videojuegos. En esta imagen estamos en la Feria de Ciencias de la provincia de Córdoba. Y en esta última, en otro festival, solamente que se desarrolló en la Plaza Cielo y Tierra. Por otro lado, nos identificamos con este logo. Cada participante tiene su remera con el mismo. Y además, el Festival de Matemática brinda a cada uno de sus voluntarios, en primer lugar, experiencia, sobre todo en la docencia para los alumnos que estudian el profesorado tanto de matemática como de física. Y también nos brinda extensión. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que todas las actividades que nosotros realizamos están certificadas por la facultad y por la Universidad Nacional de Córdoba. Y por último, y no menos importante, nuestras actividades.
El subsidio sale en agosto del 2014 y comenzamos a trabajar en noviembre del mismo año. Solo tenemos magia en este momento. Como había mencionado anteriormente, estos trucos de magia en realidad tienen una base matemática que por lo general les explicamos a los estudiantes o personas que están presenciando el show. Luego, a fines del 2015, incorporamos los juegos de mesa. ¿Y de dónde salen estos juegos de mesa? Algunos están diseñados por alumnos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, en particular de la carrera de Diseño Industrial. Los mismos surgen de consignas de sus propias materias y algunas condiciones que les solicitamos nosotros desde el Festival de Matemática. Luego, una vez concluido este proyecto, este trabajo de la FAUR, seleccionamos los más interesantes y con el mejor contenido matemático para nosotros. En el año 2015 comenzamos a hacer los festivales anuales de matemática en distintas instituciones, como mencioné antes, el Museo de Ciencias Naturales o la Plaza Cielo y Tierra. Además de estas presentaciones en escuelas, las realizamos también en otros lugares, como por ejemplo centros vecinales, ferias del libro, centros de rehabilitación de adicciones, talleres en distintos congresos, escuelas rurales, muestra de carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Noche de los Museos de la provincia, en la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UBC, en la Plaza Cielo y Tierra, la Feria Provincial de Ciencias, algunas kermés del Día del Niño y en instituciones de nivel superior, sobre todo para los profesorados. Además, formamos parte de Científicos con Voz y Voz, un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba que se dedica a realizar visitas a distintas escuelas con distintos científicos de la biología, de la matemática, de la física, etc. En distintas oportunidades realizamos visitas con el Ministerio a escuelas del interior y de la capital de la provincia. Y por último, como mencioné anteriormente, realizamos el Festival de Matemática anual, en donde, en vez de nosotros visitar a las escuelas nos visitan a nosotros en los museos o en otras instituciones. Aquí dejamos algunas imágenes en escuelas o en otras instituciones de nivel superior o museos, etc. Ahora que terminó esta parte de la presentación, le doy la palabra a mi compañero Emiliano, que les contará algunos de los trucos de matemagia que realizamos. Bueno, ahora vamos a ver algunos trucos que vamos a hacer en las escuelas o hacemos en el festival. Recupero el control de la pantalla. Ahí va. Bueno, el primer truco del que queríamos contar era el primero que solemos hacer siempre en las presentaciones, que es adivinar la fecha de cumpleaños de los asistentes. Las instrucciones son las siguientes. Seleccionamos a alguien del público y le decimos que le vamos a adivinar el día de la fecha de cumpleaños. Bien. Para eso le mostramos algunas tablas. Acá podemos ver al gran Adrián Andrada, nuestro queridísimo matemago, que tiene una como tabla ahí en la mano. Esa tabla es un calendario, tiene los números del 1 al 31. Y fíjense que algunos de los números están marcados de rosa. Entonces le preguntamos, le decimos que le vamos a hacer ciertas preguntas sobre el día de la fecha de su cumpleaños. Y le preguntamos precisamente si su día está pintado de determinado color. Bien, a modo de representación, acá vamos a tener la fecha de cumpleaños y van a estar ahí marcados de rojo los números que van a estar marcados normalmente en las tablas. Entonces, le vamos a hacer un total de 5 preguntas, le vamos a mostrar 5 tablas. Lo que siempre tienen que respondernos es sí o no, dependiendo de que si su cumpleaños está o no marcado del color indicado. Entonces, bueno, le hacemos 5 preguntas, que son estas 5 tablas de acá, y automáticamente, después de esa respuesta, le decimos cuál es el día de su cumpleaños. Bueno, al principio, cuando pedimos algún asistente para esto, por ahí los chicos no
puede llegar a ser, si son de los últimos años de secundaria, no se prestan tanto, pero después de ver que adivinamos tanto los cumpleaños, todos quieren que le adivinemos la fecha de cumpleaños. Terminamos eligiendo algunos, y después de elegir algunos, le contamos cómo es que adivinamos la fecha de cumpleaños. Vamos a invertir, acá tenemos las tablas de este orden, de izquierda a derecha, ahora le vamos a invertir. Bien, y lo que resulta, y le contamos, es que todos los números que nosotros entendemos en el sistema decimal, nosotros representamos usualmente en el sistema decimal, se pueden representar de otras formas, y está el ejemplo del sistema binario, donde siempre representamos los números con unos y ceros. Les mostramos cómo funciona el sistema binario. Bueno, entonces, automáticamente después les explicábamos cómo es que con esto del sistema binario adivinamos su cumpleaños. Y bueno, resulta que les hicimos 5 preguntas, cada pregunta tenía como respuesta sí o no. Entonces lo que hicimos fue traducir sus respuestas a unos y ceros. Si nos decían que sí, para nosotros era 1, si nos decían que no, para nosotros es 0. Bien, entonces acá los calendarios los habíamos ordenado de una nueva forma, y ahora el que tenemos a la derecha nos da información sobre el primer dígito en binario, el segundo dígito en binario, y así sucesivamente. Por lo tanto, por ejemplo, si la respuesta del asistente era sí, no, sí, 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 nosotros íbamos a traducirlo de la siguiente manera, y de esta manera obteníamos la fecha de cumpleaños del asistente en binario. Obviamente las tablas están estratégicamente coloreadas para que siempre nos dé esa información. Pero acá sigue el problema, digamos, cómo traduzco el número binario cómo traduzco el sistema binario al sistema decimal. Bueno, eso se puede pensar de la siguiente manera. Cada uno de los dígitos tiene asignado una potencia de 2, de la siguiente manera. Entonces, lo que vamos a hacer es, si hay un 1 en ese espacio, en ese dígito, sumamos el número que tenemos abajo. Si no hay un 1, no lo sumamos. O sea, si hay un 0, no lo sumamos. Entonces, por ejemplo, si el asistente respondió sí, no, sí, 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 su fecha de cumpleaños va a ser 16 más 8 más 4 más 1, es decir, 29. Y así es como adivinamos y después mostramos cómo se puede adivinar la fecha de cumpleaños con matemática. Bien, el siguiente truco que vamos a mostrar lo conocemos vulgarmente nosotros como el del 34, porque, bueno, tiene algo curioso con el 34, y consta del siguiente tablero. Es un tablero de cartón que usualmente lo dejamos siempre colocado arriba de la mesa. Este truco consta en llamar a alguien del público, hacerle elegir 4 números del tablero, y con la condición, más que con la condición, indicándole antes que nosotros vamos a adivinar los números que va a elegir, o más precisamente vamos a adivinar la suma de los números que va a elegir. Pero no lo va a elegir como él quiere, sino que va a tener que utilizar unas cruces mágicas, bien, esta también hecha de cartón, que van a servir a modo de seleccionador, digamos. Si él quiere elegir el 7, el asistente quiere elegir el 7, entonces va a hacer coincidir el cuadrado de la cruz, el hueco, y lo va a colocar sobre el tablero, de manera que una vez que elija el 7 no va a poder elegir al resto de los números que van a estar tapados, que van a ser en este caso los números que comparten fila o columna con el 7. Bien, acá tenemos al gran Gustavo Sibona colocando el tablero sobre la pared y mostrando una elección de números. Eso lo hacemos de vez en cuando no se puede ver desde lejos una mesa con el tablero. Y acá hacemos cargarle de magia las cruces mágicas. Bueno, pues son cruces mágicas, hay que hacerlas cargar de magia a los chicos para que posteriormente funcionen. La cosa es que se le da la instrucción de elegir estos 4 números con estas cruces, y antes se dice que se va a adivinar la suma de los números elegidos. Se escribe un número en un papel, y el papel obviamente se esconde y se coloca, más que se esconde, se hace un bollito para que no se vea el número que está dentro,
y se coloca arriba de la mesa o algún lugar visible. Entonces, por ejemplo, una elección que podría haber hecho el asistente es el siguiente, es elegir el 7, automáticamente no se van a poder elegir esos números, después elegir el 12, después elegir el 14 y el 1, automáticamente ahí va a quedar solito, así que también forma parte de la elección. Entonces, bueno, la suma de estos números va a dar 34. Luego el asistente agarra el papelito, lo revisa y resulta que ahí decía 35. Y bueno, ahí tiene un poco que ver otra cosa que tenemos en el tablero. Atrás del tablero está escrito 34. Entonces fingimos como que es un error y le pedimos que cargue de magia el tablero. Para cargar de magia el tablero le pedimos que coloque la cabeza sobre el tablero. Recordemos que el tablero estaba sobre la mesa. Y que posteriormente lo levante el tablero pegado a su cabeza. Cuando lo levanta, la gente que está del otro lado puede ver que ahí dice 34. Entonces se sorprende un poco y el que agarra el tablero, pobre, está ahí con el tablero en la cabeza que no entiende nada hasta que lo da vuelta y termina de sorprenderse. Bien, posteriormente nos preguntamos por qué funciona este truco. La mayoría de las veces entienden que no importa cómo elija los números, siempre el resultado va a ser el mismo. Que las cruces tienen la culpa porque no me damos otra opción, porque siempre va a quedar un número solito. Bueno, todas esas cosas son correctas, pero lo que siempre damos es una explicación de por qué el número, no importa cómo elija los números, la suma de los que van a quedar siempre van a ser 34. La clave está en que, como las cruces te tapan las filas y las columnas, una vez elegido un número, una vez que yo tenga una elección de 4 números, va a haber un número en cada fila y un número en cada columna. Cada número no va a repetir filas ni columnas, así que podemos ver que la tabla de la derecha es exactamente la misma de la izquierda, sin tachar obviamente, pero que los números se distribuyeron como sumandos, ¿bien? Sumandos un poco sincronizados, digamos. La primera fila, fíjense que siempre tiene un 0 a la izquierda, la segunda fila siempre tiene un 4 a la izquierda y así sucesivamente tienen 8 y 12. La primera columna tiene un 1 a la derecha, la segunda columna tiene un 2, la tercera tiene un 3 y la cuarta tiene un 4. Entonces, como va a haber un número por cada fila y un número por cada columna, va a haber exactamente, en la suma total va a aparecer exactamente un 0, un 4, un 8, un 12, un 1, un 2, un 3 y un 4, correspondientes a las filas y las columnas respectivamente. Es decir, que la suma total de los números elegidos siempre va a ser la siguiente. Y ese resultado es 34.